I cut my own hair. Quise cortarme el cabello porque se me está cayendo. Tenía algunos meses sin cortármelo, pero la cuestión es que no sé el porqué de la caída tan drástica. No tengo ni la mitad de la cantidad de cabello que tenía. De solo tocarlo se me cae. Y decidí cortarlo a ver si se detiene un poco la caída. También voy a ver si dejo de pintármelo o por lo menos buscar un tinte que sea natural, aunque yo uso tinte sin amoníaco. Tal vez el tinte esté influyendo en algo para que se me caiga. La verdad es que no lo sé. Tal vez sea el estrés o el cansancio extremo. A veces, sin querer, uno se adentra sin darse cuenta a las cargas del día a día, mientras uno le da la vuelta a situaciones que se saben que son estresantes y neutraliza ese estrés ya identificado. Resulta que sin darse cuenta hay otras cosas que están estresando silenciosamente. Y mientras descubro el por qué se cae mi cabello, me doy cuenta de que a veces muchas áreas de la vida pueden volverse estresantes silenciosamente sin que uno se dé cuenta. Hay días en los que el hogar, en vez de sentirse como un refugio, más bien se siente como una montaña difícil de escalar. Días en los que la maternidad exige más de lo habitual. Días en los que la creatividad permanece detrás del cansancio y hasta los desafíos más pequeños parecen gigantescos. Pero el hecho de que la casa esté desordenada o que no estés rindiendo como de costumbre no quiere decir que lo estás haciendo mal. Simplemente es que hay momentos en que se necesita aflojar un poco las cargas, respirar y pausar un poco las cosas mientras se recarga la energía. Eso no quiere decir que seas menos madre o menos padre, que tengas menos creatividad o que seas incapaz. Más bien quiere decir que eres una persona real, con cargas más o menos pesadas, pero igual a las que otro ser humano pudiera tener. En medio de esa situación, pudiera aparecer esa sensación de no ser suficiente. Y aunque no es común escuchar hablar sobre ese miedo silencioso que se siente de no ser suficiente, la verdad es que es más común sentirlo de lo que parece. En alguna ocasión se ha sentido ese nudo en la garganta, cuando se siente que se falla en algo, cuando se hacen las cosas y no se obtiene el resultado esperado. Pero ese miedo no significa que estés fallando. Significa que te importa tu hogar, tus hijos, tus sueños, que te importa lo que haces. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, se puede convertir en un impulso para sostener esas cargas con más fuerza y continuar. Aunque la montaña siga siendo empinada, la pudieras recorrer con más voluntad, porque al soltar el sobrepeso y renovar energías para avanzar,
el camino se vuelve más ligero para recorrer. Aunque la maternidad siga siendo exigente, aprender a soltar un poco las cargas, pausar y continuar cuando es necesario, ayuda a reconocer límites favorables y avanzar sin agotarse. Aunque la creatividad siga siendo opacada por el cansancio, una vez que liberes presión, recuperes la energía física y mental al 100%, esa creatividad se renueva. Y aunque los desafíos te sigan pareciendo gigantescos, al desprender la sobrecarga y recuperar tus fuerzas, te sentirás más potente para enfrentarlos. La vida está llena de estrés, pero al identificar eso que pesa, se puede soltar poco a poco y hacer las cosas más llevaderas. Ahora, para deleitar mi paladar, me voy hacia la cocina a preparar un delicioso quesillo o a Venezuelan Caramel Flan. Esta receta es muy sencilla. En realidad lleva pocos ingredientes y su preparación lleva poco tiempo. Lo primero que se debe hacer es el caramelo. Los ingredientes que usé fueron aproximados. De igual manera te indico la cantidad que usé. Para el caramelo agregué 3 cucharadas grandes de azúcar en el recipiente. El truco que tengo es que agrego azúcar hasta que vea que toda la base esté cubierta al ras. Pero si quieres le puedes agregar un poco más de azúcar para que al momento de esparcir el caramelo quede cubierto el recipiente por completo. Debe estar a llama baja y remover constantemente para que no se queme. Al quemarse no tiene un sabor agradable. Luego que veas que el caramelo esté dorado oscuro, lo vas esparciendo con mucho cuidado por todo el contorno del molde. Yo dejé la llama encendida por si se enfría el caramelo, suavizarlo nuevamente, acercando el molde al fuego y esparciéndolo rápido. Cuando ya esté listo, hay que dejar enfriar el molde. Mientras que se enfría, voy preparando la mezcla. En este caso, agregué 5 huevos en la licuadora. Esta medida es de 1 taza, pero no la llené. Calculo que hay como unos 200 gramos de azúcar, 1 taza de leche en polvo y como 200 mililitros de agua. Licúas hasta que todo esté integrado, más o menos 1 minuto. Yo licué por 40 segundos y me quedó espumosa la mezcla. Supongo que eso va en la velocidad que se le coloque a la licuadora. La pasé para el molde que ya estaba frío y lo tapé. Yo tengo este molde que tiene estos ganchos para asegurar bien la tapa, pero tú puedes usar el que tengas a la mano. Yo lo voy a cocinar a baño de María en la estufa o en la cocina, pues. No voy a usar el horno porque yo trato de no usar tanto el horno. El agua no puede rebasar el recipiente en donde está la mezcla. En mi caso no creo que le entre agua, pero de igual manera no hay que exponerlo. No vaya a hacer que ocurra un desastre y en vez de quesillo salga otra cosa. Tapo la olla en este caso y hay que dejar cocinar por unos 30 minutos. De vez en cuando me gusta revisar a ver si le hace falta agua, porque dependiendo de la cantidad de calor con que se esté cocinando, tiende a secarse. Una manera de revisar si está listo es introduciendo un cuchillo. Si sale limpio es porque ya está listo.
Una vez bajado del fuego, yo espero a que el recipiente se enfríe a temperatura ambiente para voltearlo. Aunque confieso que este todavía estaba tibio. Ya quería probarlo. Refrigerado es más delicioso. Me serví un pedacito, pero tuve que repetir porque quedé con ganas. Escribe en los comentarios si sabías que podías hacer un quesillo sin leche condensada. En el canal hay más recetas que te podrían gustar. También puedes explorar entre la variedad de contenido que tengo.